España es una potencia en el mundo de las marcas de bicis para mountain bike, muy especialmente en lo que a bicis de cross country se refiere. Ahora mismo hay 5 equipos de Copa del Mundo empleando bicis de marcas españolas y os las vamos a traer todas en este vídeo. Orbea, BH, Mondraker, Masi y Uno tienen a sus bicis compitiendo al máximo nivel a día de hoy. Empezamos con la última en renovarse. La Orbea Oid acaba de lanzar su nueva versión, de la cual tenéis un completo test en nuestro canal. Esta que veis es la de Jennifer Jackson, la corredora canadiense que desafortunadamente está recuperándose de una lesión. Aunque los puntos clave de la OID se mantienen, su estética es bastante diferente, especialmente en la zona del amortiguador, que pasa a ser semi-integrado en el propio cuadro. La estética siempre es cuestión de gustos, pero esta generación nos parece la más proporcionada a nivel visual. Ya sabréis que se ha dicho adiós a la violeta de carbono en beneficio de una de aluminio y que cuenta con un nuevo sistema de fijación entre los dos tirantes en busca de mejorar su rigidez. Como no, el carbono o MX sigue siendo el que emplea su tope de gama y el peso sigue siendo tan competitivo como lo era antes. Se han despedido definitivamente del soporte de la pinza trasera flat mount y ahora todos los modelos son para post mount. Además, la pinza va fijada a una pinza flotante que ayuda a aislar las fuerzas de la frenada de la parte de carbono del cuadro. Orbea siempre ha prestado atención a la protección de sus cuadros, y eso no ha cambiado en esta generación. Como no, el Pedalieres a rosca sigue siendo su elección y han añadido un sistema para llevar una multiherramienta fijada en el tubo superior, muy útil para los usuarios. Respecto al equipamiento, cuenta con su propio manual integrado que encaja a la perfección con las líneas de la bici y que dispone de esa peculiar forma de guiar los cables hacia el interior del cuadro. Tiene su minimalista soporte para el GPS fijado con un pequeño tornillo. El mando Squidlock evolucionó hace tiempo para gestionar la suspensión con una sola palanca y dejar la otra para la tija telescópica. Es un mando que encontramos en otras bicis de otros equipos, así que no hay mucho que decir de lo bien que va. Aquí han añadido un poco de lija para mejorar el agarre de la palanca en cualquier situación. Opco se encarga de las ruedas con sus MP30 LTD con llanta de carbono. Pero atento, porque en SMTV ya os avisamos de que están trabajando en unas nuevas ruedas de mountain bike con radios de carbono. Veremos si se hacen realidad pronto. En cubiertas llevan el modelo que más se usa en cross country de alta competición. Maxis domina esta disciplina y dentro de su catálogo, las Aspen son las más empleadas cuando el recorrido está seco. Como no, en medida de 2,4. Orbea Factory Racing es un equipo Shimano, así que tenemos el XTRDI2 completo. Lo más llamativo de su configuración es el uso de una maneta de enduro y no la de cross country, una elección que hemos visto en bastantes bicis. Usan el medidor de potencia de 4i y en los pedales vemos el truco de la brida para dar una mejor sujeción a la cala, algo que también se ha ido extendiendo en el paddock. El sillín va a cargo de Fizzy, y ya sabéis que la posición sobre la bici es algo muy personal. Jennifer Jackson lo lleva bastante retrasado. Pasamos a una BH muy especial y una de las bicis más llamativas del paddock. Es esta BH Lynx SLS decorada en colaboración con Nutrinovex, la marca de nutrición española que apoya al equipo. Una combinación de colores que no pasa desapercibida. Si nos preguntáis sobre Nutrinovex y los productos que hemos probado de su catálogo, os diremos que mejor no deis una oportunidad a su glucobar, porque os será difícil desengancharos. La SLS es una doble de corto recorrido. De hecho, es la doble de corto recorrido que más se está usando en competición después de que la Epic World Cup haya desaparecido de su catálogo y que la Super Caliber ya no sea usada en carrera por el Trek. Si visteis nuestro comparativo entre estas tres bicis, la BH Lynx SLS era la que más capacidad de absorción ofrecía, en buena parte por contar con un sistema de suspensión split pivot real, con amortiguador estándar y que permite sacar mucho partido a esos 80 milímetros de recorrido que ofrece. Creemos, sin duda, que esa cualidad ha sido la que ha permitido que sea más usable en terreno exigente que sus compañeras de categoría dentro del segmento del corto recorrido. Además, su amortiguador semi-integrado en el tubo superior es un rasgo que ahora usan muchas más bicis, básicamente una demostración de lo acertado de su diseño. El soporte de la pinza de freno trasero es otro punto característico de la bici. En este caso, el pedalier es press-fit. Del equipamiento, estamos ante otro equipo Shimano y ante otra bici con el nuevo XTR DI2.
También apostando por la maneta de freno de enduro y los pedales XTR, un pack muy habitual en las bicis con Shimano. Hace un tiempo que BH Coloma Team se pasó a Maxis y aquí tenemos a otra bici equipada con el ya emblemático Aspen. El componente más tuning de la SLS es el manillar Gemini Pro Boost, probablemente el componente más conocido de la marca de Barcelona. Estética y ligereza unidas. Las ruedas van a cargo de la firma francesa Duke. Las suspensiones son de Fox y el sillín Prólogo, un montaje en el que brilla la fiabilidad. La Mondraker F Podium es, sin duda, la bici con más personalidad en lo que a su sistema de suspensión se refiere. Siguen apostando por el sistema cero de pivote virtual con doble bieleta. A pesar de que eso es sinónimo de un mayor peso respecto a diseños más simples, la realidad es que ese peso está muy centrado y bajo en la bicicleta, la mejor posición posible para ubicarlo. Cuando hablamos de personalidad Mondraker, no hablamos solo de su sistema de suspensión, también de detalles de diseño como su tubo superior fino y plano. Aunque aparentemente el amortiguador está muy expuesto a la suciedad expulsada por la rueda trasera, han creado un protector en dos piezas que lo tapa muy bien. Tenemos pedalera rosca y la violeta superior es de carbono. La marca de componentes On-Off reorientó su enfoque para poder equipar mejor a las propias bicis de Mondraker, y uno de sus productos que mejor lo simboliza es el manier integrado de carbono que usan en esta bici. Aquí iba con soporte de GPS hecho en impresión 3D. De equipamiento, ahora estamos ante un conjunto SRAM al completo, desde las suspensiones RockShox al grupo completo SRAM XXSL y también la tija telescópica inalámbrica RockShox Reverb AXS. Pero, sin duda, el componente más llamativo son las nuevas ruedas Mavic Crossmax Ultimate con radios de carbono y llanta completamente nueva, como los bujes. Son muy ligeras. ¿Cuánto? Pues los rumores las sitúan por debajo de los 1100 gramos, aunque es un producto que aún no se ha presentado de forma oficial, así que habrá que esperar a su lanzamiento. Van acompañadas de cubiertas Maxis, en este caso con las Recon Race, que sería el siguiente eslabón en agarre por encima de las Aspen. Aunque las Recon Race les ha salido un rival en casa con el lanzamiento de las Aspen AT, una cubierta con un taqueado que puede ser ideal para la rueda delantera cuando buscas más agarre que la Aspen convencional, y en la trasera para cuando quieres más tracción o más retención en la frenada. Physics se encarga de sillín y Cefal aporta su popular portaaviones L2, de entrada lateral, ligero y muy económico. Los pedales HTM2 son espectaculares y ligeros gracias a su eje de titanio. Completan el pack de una bici que, desde luego, nadie podrá decir que es una más. La bici más personalizada para su corredor de este vídeo es, con diferencia, esta Masi Aire SLR de Gerardo Ulloa. No hace falta decir de qué país es viendo la decoración de su cuadro. Con el lanzamiento de esta Masi Aire SLR el año pasado, de la que tenéis un test en el canal, la marca española ha dado un salto de calidad enorme en su catálogo. Un diseño que entra por los ojos, un enorme nivel de integración, liderado por esa posición del amortiguador que lo deja prácticamente oculto en la bici, y una suspensión configurable en recorrido gracias a un flip chip, con opciones de 100, 110 o 120 milímetros. Obviamente con cableado interno por la dirección. La violeta es de carbono y el basculante entra en el triángulo delantero en lugar de envolverlo. Pero quizás una de las cosas más llamativas de esta Masi es que la propia Masi es capaz de equiparla en prácticamente todos sus componentes, empezando por las ruedas con llanta de carbono y radios rectos, pero también con componentes críticos que Masi ha estado diseñando durante años, las cubiertas. Ulloa monta la Storm X2 detrás y la Raider delante, las dos en 2,25 de ancho. Y eso que Masi ya tiene cubiertas de 2,4, pero parece que Ulloa las prefiere más finas. Pero no acaban ahí los componentes de Masi, que sorprenden. Tienen sillén con impresión 3D y también puños con impresión 3D. De resto, mix curioso en la transmisión con biela Shimano XTR, potenciómetro SRM y plato de la propia Masi. Eso sí, el resto del grupo es Shimano XTR. Masi siempre ha sido un equipo Shimano. Las suspensiones Fox van acompañadas del nuevo mando Fox Stick y los frenos, de nuevo, se confían las manetas XTR de Trail Enduro. El pack lo completan los pedales HTM2, bastante usados a nivel de Copa del Mundo. Nuestra última bici es también la que tiene la mayor aura de exclusividad. Uno no es una marca convencional en muchos aspectos. Recientemente han renovado por completo su Uno Horn, su modelo de rally, que ha cambiado por completo dejando atrás el diseño de suspensión trasera de pivote virtual para pasar al más habitual monopivote.
pero lo han hecho a su forma. Como en varias de las bicis que os hemos traído, el amortiguador queda semi-integrado en el tubo superior. Pero lo más llamativo de la bici a primera vista es, sin duda, el acabado de su cuadro de carbono, con las fibras a la vista. Es una estética que no pasa de moda y que siempre impresiona, especialmente con ese acabado. Tiene 110 milímetros de recorrido trasero. Es la única de este vídeo que no tiene cableado por la dirección y los cables entran por la parte frontal del tubo de dirección. Seguro que muchos lo preferís así. Eso sí, hay otros elementos de integración, como el cierre de sillín, que forma parte del cuadro. Un detalle curioso es que sí puedes llevar dos bidones, pero deberás llevar los dos en el tubo diagonal. Obviamente, siendo uno y siendo una bicicleta con un precio premium, los detalles están cuidados al máximo. Mirad el protector de la parte trasera o la forma que hace el tubo de sillín a su llegada a la caja de pedalier. Tiene pedalera rosca e incluye su propio guía cadenas. Del equipamiento, lo más llamativo es su propio manillar integrado de carbono, el Deux, y también veis esas marcas rojas para poder dejar todo en su posición exacta cuando se desmontan las manetas, o el soporte de GPS justo sobre la tapa de dirección. La bici es completamente SRAM. Toda la transmisión, las suspensiones RockShox Flight Attendant, la tija telescópica Reverb AXS e incluso las ruedas ZIP equipan cubiertas Schwalbe y el modelo Rig Race Pro se ha convertido en el más empleado por los bikers que confían en la marca alemana. Con esta visita en especial cerramos este repaso a las bicis españolas de la Copa del Mundo de Cross Country, una muestra de que las marcas nacionales están muy arriba en cuanto a la calidad de sus productos y que son capaces de ofrecer bicis de máximo rendimiento con las que pelear por las mejores carreras del planeta. ¿Y tú, con cuál de ellas te quedarías?